en esta clase. La clase que vamos a ver hoy corresponde al tema 7 del programa de genética, y el punto trata de la genética cuantitativa. Le vamos a poner acá en presentación completa. Ahí estamos. Bueno, lo que le voy a pedir es a los alumnos que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, o también me pueden ir dejando en el chat las preguntas de algunas dudas que surjan, y lo vemos al final de la clase. Esta clase es bastante corta, digamos, así que no vamos a tener problemas después para las preguntas o dudas que surjan. Bien, este es un tema bastante interesante. Si bien dentro de nuestro programa de genética es un solo tema, digamos, pero es un tema muy, muy importante. En otras carreras, la genética cuantitativa forma parte de una asignatura. O sea, para que ustedes tengan una dimensión de lo que abarca este tipo de estudios. Hasta acá nosotros habíamos visto y estudiado una serie de caracteres que nosotros lo llamamos, o que ustedes lo llaman, caracteres de tipo mendeliano. ¿Por qué? Porque la herencia de esos caracteres seguían el patrón, ¿no es cierto?, de las leyes de las dos leyes de Mendel. Bien, ¿cuál sería el objetivo de esta clase? Conocer un poquito cómo es la acción, es decir, cómo actúan los genes en caracteres cuantitativos. Ahora vamos a ver el concepto y la diferencia entre caracteres o genes que codifican para un carácter o un rasgo cuantitativo respecto a los genes que codifican para rasgos o caracteres cualitativos, que es lo que ustedes ya habían estudiado. La influencia, ¿cuál es la influencia del genotipo y del ambiente sobre estos rasgos? ¿Cómo se pueden influenciar y cuantificar, ¿no es cierto?, la acción génica y ambiental, y cuál es su utilidad práctica en el mejoramiento genético. Ese sería alguno de los objetivos de esta clase. Bien, para arrancar, acá le quiero mostrar básicamente las diferencias entre caracteres cuantitativos y cualitativos. Un carácter, como ustedes saben, es un rasgo, ¿sí? Un rasgo que puede ser la altura, puede ser el color, puede ser el rendimiento, puede ser el contenido proteico de un grano. O sea, todo eso son caracteres o rasgos. Bien, lo que ustedes habían estudiado eran los rasgos cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, la altura, color de flor, que son los rasgos que utilizó Mendel, ¿sí? Este tipo de rasgo tiene un comportamiento en la descendencia discontinuo o discreto, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros hacemos un cruzamiento, siempre vamos a observar en la descendencia una variación que va a ser discontinua. Por ejemplo, ¿qué significa discontinua? Si nosotros cruzamos dos individuos heterocigotos, ¿sí?, que difieren en un carácter, vamos a tener una descendencia de tipo 3-1 desde el punto de vista fenotípico, o 1-2-1 desde el punto de vista genotípico. En cambio, cuando nosotros hablamos de rasgo cuantitativo, la variación va a ser continua, ¿sí? No va a ser discreta o discontinua. Vamos a ver más adelante cómo es el comportamiento de estos rasgos. Pero la principal diferencia es la segregación en la descendencia. Acá ustedes saben, simplemente para recordarles, algunos caracteres cualitativos que son básicamente los que estudió Mendel. Por ejemplo, la textura de la semilla, el color de la semilla, la forma, el color de las flores, la altura de la planta, la posición de las flores, etc. Todos estos son entonces rasgos cualitativos.
que van a tener el tipo de variación discontinua en la descendencia. Acá ustedes pueden ver, esto ya lo conocen, ¿sí?, cómo es el comportamiento de la descendencia en un cruzamiento. ¿Qué es lo que hizo Mendel, básicamente? ¿Sí? Fíjense, Mendel lo que hizo fue cruzar una planta enana por una planta alta, ¿sí? Obtuvo, ¿no es cierto?, semillas, esas semillas fueron sembradas, y al germinar, ¿no es cierto?, se obtuvo esta generación F1, en donde, desde el punto de vista fenotípico, todas las plantas fueron altas, ¿sí? Es decir, que fueron parecidas a un parental y totalmente uniformes desde el punto de vista del carácter en estudio, que sería la altura. Cuando Mendel, ¿no es cierto?, o cualquiera de ustedes cruzan dos individuos F1 que difieren en un carácter y son heterociotos, vamos a tener este tipo de segregación, ¿sí? 3/4 partes van a ser altas y 1/4 parte va a ser enana. Esta sería entonces la frecuencia fenotípica de la F2 de un cruzamiento que difiere en un solo carácter. Esto ustedes ya lo saben, es lo que estudió Mendel, así que es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como segregación, ¿no es cierto?, discontinua aquí en la F2. La herencia básicamente, o la genética cuantitativa, estudia la herencia de aquellos caracteres o aquellos rasgos que están determinados por muchos genes, ¿sí?, también conocido con el nombre de poligenes. Todos estos genes que están distribuidos en todo el genoma de un individuo tienen un aporte sobre el rasgo, sobre el fenotipo. Ese aporte es aditivo, ¿sí? ¿Qué significa aditivo? Que cada alelo de un gen que está ubicado en un cromosoma determinado aporta a ese carácter o a ese rasgo, ¿sí? Estos genes, ustedes saben que normalmente todos los genes están influenciados por el ambiente, ¿sí? De hecho, el fenotipo de un individuo es el producto de la interacción entre el genotipo y el ambiente, ¿sí? Es en el caso de un gen, que es lo que estudió Mendel. Imagínense ustedes este tipo de genética en donde son muchos los genes que influyen, ¿no es cierto?, que digamos que codifican para un determinado rasgo, va a tener mucha influencia ambiental. Ahora vamos a ver la importancia que realmente tiene el ambiente sobre este grupo de genes. Ejemplos de este tipo de genes tenemos: la mayoría de los caracteres son cuantitativos, ¿sí? Son muy pocos los caracteres cualitativos. Por ejemplo, el peso, la longitud, el rendimiento, el contenido de aceite, y así podríamos hablar de una innumerable cantidad de rasgos que son, o de caracteres que son cuantitativos. La mayoría de los caracteres de importancia agronómica tienen un tipo de comportamiento genético cuantitativo. Obviamente que en este tipo como le dije, de genética, la variación va a ser continua, ¿sí? No va a ser discreta o discontinua, sino que vamos a tener una variación continua en la descendencia, en la segregación de un cruzamiento. Ahora vamos a ver con mayor precisión. Bueno, acá tienen ejemplos entonces como les mencioné anteriormente: el peso de grano, el número de grano por vaina, la longitud de la mazorca, el tamaño de un fruto, el peso de granos, el rendimiento. Bueno, son todos caracteres, como ustedes ven, todos son rasgos agronómicos, de importancia agronómica, y que obviamente están influenciados por muchos genes. Ahora bien, ¿cómo se estudian estos genes? Ustedes ya saben o ya han estudiado la manera o el comportamiento de los genes mendelianos, es decir, de los genes que codifican para caracteres cualitativos. Fíjense acá, tenemos una distribución, tenemos
el ejemplo de un cruzamiento. El carácter que vamos a analizar es la longitud de la espiga en maíz, ¿sí? La longitud en centímetros. Cualquier cruzamiento que nosotros hagamos, siempre seleccionamos o tratamos de seleccionar líneas más o menos puras, ¿sí? Y que sean contrastantes. Por ejemplo, tenemos líneas que tienen espigas cortas, ¿sí? Aproximadamente 15 centímetros, y la cruzamos por plantas que producen espigas mucho más largas, ¿sí? 30 centímetros. Vamos a obtener, fíjense, acá está ya la primera diferencia con respecto a los genes cualitativos. Fíjense, la F1 va a presentar un comportamiento intermedio entre ambos parentales. Si hubiese sido un gen cualitativo, todos serían parecidos a uno de los dos parentales, ¿no es cierto? Y no tendrían este tipo de distribución. Acá la F1 es uniforme también, prácticamente uniforme, y está ubicada entre los dos parentales. En este caso, fíjense, está, el tamaño de la espiga tiene aproximadamente 22 centímetros y medio. ¿Qué pasa cuando nosotros cruzamos dos individuos F1? Vamos a obtener una F2, y fíjense cómo es la distribución. La distribución es continua. Tenemos desde plantas que tienen un tamaño de espiga de 10 centímetros, hasta plantas que tienen un tamaño de espiga de 35 centímetros, siendo el promedio aproximadamente, ¿no es cierto?, de 22,5. Es decir, que la media es más o menos igual a la F1. La mayoría de los individuos están ubicados, tienen un tamaño de espiga similar a la F1, pero tenemos toda esta variación, ¿no es cierto?, de tamaño, de fenotipos, ¿sí?, que se ubican tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Entonces, esta es la otra gran diferencia con respecto a los genes que segregan de manera discontinua o discreta, ¿no es cierto?, que son los mendelianos. Nosotros teníamos una proporción de 3:1. Acá directamente no existe esa proporción, sino que tenemos una gama de plantas con diferentes tamaños de espigas. Bien, yo les había dicho que, y en este ejemplo fíjense que acá este grupo de plantas que tiene espigas cortas, ¿sí?, el promedio, o sea, voy a tener un grupo de plantas, el promedio va a producir espigas de 15 centímetros, pero van a haber otras plantas que van a tener también un tamaño de espiga menor y otras mayor, pero siempre distribuida alrededor de 15 centímetros. ¿Sí? Muchas veces esta es una línea pura, ¿sí?, que tiene un mismo genotipo, obviamente son muchos los genes, pero está muy influenciado por el ambiente. Esta variación que nosotros podemos observar acá, ¿no es cierto?, debajo de en esta zona, de esta línea que producen espigas cortas, es debida a la variación ambiental. Lo mismo acá y lo mismo en el resto. Fíjense cómo es la variación genotípica debido a la composición genética del individuo y cómo es la variación ambiental dentro de un grupo de individuos con un genotipo determinado. En este caso, acá ustedes van a observar diferentes gráficos de barra correspondiente a la longitud de la corola, ¿sí?, del tubo floral de esta planta que es pariente del tabaco. Fíjense, tenemos un parental, que puede ser un parental, que en promedio la longitud de la corola es de 40 milímetros, 4 centímetros. ¿Sí? Tenemos otro parental en donde el promedio está alrededor de los 90 milímetros, ¿sí?, el tamaño de del tubo de la corola. Son caracteres bien contrastantes, ¿no es cierto?, porque una tiene 4 milímetros, la otra 9 milímetros, o sea que fenotípicamente nosotros podemos observar perfectamente esa diferencia. Pero fíjense ustedes que en esta planta que tiene un tubo promedio, tubo de corola promedio de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros,
hay una pequeña variación, ¿no es cierto?, menos y más de 40, que esta variación que ustedes ven acá entre las plantas que tienen, ¿no es cierto?, este genotipo, se debe al ambiente, ¿sí?, y no al genotipo. O sea, de la misma manera, este otro parental que mide en promedio 9 centímetros, también la variación entre los individuos de este grupo se va a deber al ambiente. Ahora bien, la diferencia entre este grupo de plantas y este otro es genética, porque una mide 4 y la otra 9. En cambio, dentro de cada grupo, la variación que nosotros podemos observar es debido al ambiente. El ambiente, como yo le dije, influye muchísimo dentro de estos genes. Normalmente dentro de estos genes, sí, perfecto, genes que codifican para caracteres cuantitativos. Fíjense ustedes que en un carácter cualitativo tenemos un gen con 2 alelos. Entonces esos 2 alelos están influenciados por el ambiente. Acá nosotros podemos tener un rasgo que puede estar representado por a lo mejor 50 o 100 genes, ¿sí? Entonces, esos 50 o 100 genes están influenciados por el ambiente. ¿Qué significa eso? Que el efecto ambiental sobre el genotipo, y a su vez obviamente se va a ver reflejado posteriormente en el fenotipo, es muy, muy importante. Si yo cruzo esta planta, es muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente del tamaño de las mazorcas, ¿no es cierto? Cruzo un parental, ¿no es cierto?, que tiene 4 centímetros, por otro parental de este grupo de planta que mide aproximadamente 9 centímetros el tubo de la corola, voy a obtener una F1. ¿Sí? Acá tengo un gráfico en donde está representado, ¿no es cierto?, la F1. La F1, fíjense que va a ser intermedia entre los parentales. Entonces, la diferencia que yo llego a observar aquí dentro de este grupo de plantas va a ser debido al ambiente. El genotipo va a ser prácticamente el mismo, porque si yo cruzo 2 líneas puras, ¿no es cierto?, la F1 siempre el genotipo va a ser el mismo. Igual que nosotros en los genes mendelianos cruzábamos un homocigota dominante por un homocigota recesivo, teníamos la F1 que era un heterocigoto, ¿sí?, el mismo genotipo y el mismo fenotipo. Acá nosotros también tenemos un mismo genotipo, pero fíjense cómo hay distintos fenotipos. Estos fenotipos, o estos individuos que tienen un poco menos del promedio, o sea, el promedio estaría alrededor de los 6 centímetros, ¿sí? Hay algunos individuos que tienen menos y hay otros que tienen más. La diferencia es debido exclusivamente al ambiente. Bien, si yo ahora cruzo 2 individuos F1, voy a obtener una F2. En la F2, fíjense, acá voy a tener todas estas barras, es la segregación, ¿no es cierto?, de los individuos respecto al tamaño del tubo de la corola. Fíjense que la mayoría va a estar alrededor del promedio de 6 centímetros más o menos que tenía la F1, pero voy a tener muchos individuos que van a estar a la derecha y muchos individuos que van a estar a la izquierda. Acá sí la variación entre estos individuos es genética. ¿Por qué? Porque hay una segregación de los distintos alelos que formaban parte, ¿no es cierto?, de los genes de ambos parentales. ¿Y cómo puedo darme cuenta yo si realmente esta variación que yo observo en la F2 es genética o es ambiental como en la F1? Sencillamente obteniendo F3. Y acá hay 4 grupos de F3. Fíjense, si yo tomo 2 individuos de este sector, cruzo entre sí, voy a obtener una F3, en donde el promedio, fíjense, va a estar alrededor de 53, 52 milímetros de largo del tubo de la corola. ¿Sí? O sea que el promedio va a estar efectivamente como estaba presente en la F2. Ahora bien, yo voy a observar también una pequeña variación, ¿sí?, dentro de esta F3, y esta variación que yo observo acá
sí va a ser debido al ambiente. Fíjense, si yo tomo individuos del otro extremo, casi 82 milímetros, ¿no es cierto? Cruzo dos plantas, obtengo la F3 y también voy a tener una progenie en donde el promedio va a estar alrededor de los 82, 83 milímetros. Y también voy a tener individuos que van a estar alrededor de esta media. O sea que, fíjense, la diferencia efectivamente es genética. O sea que estos individuos han segregado. Y la diferencia que yo observo dentro de cada grupo de individuos o dentro de cada progenie F3 sí es debida al ambiente. Fíjense que acá también tomo otros dos individuos de este grupo, cruzo, obtengo un F3 y el promedio más o menos está dentro de digamos, del largo del tubo de la corola que estaba presente en la F2. Pero también observo una variación, fíjense, esta variación aquí es ambiental, ¿sí? No es genética. Pero esta variación acá, esta acá y acá dentro de la F2 son variaciones genéticas, ¿sí? Y en la F3 son variaciones ya ambientales. La variación ambiental puede tener poco, medio o mucho efecto sobre el fenotipo. Fíjense, acá nosotros tenemos, ¿no es cierto?, plantas altas y plantas enanas. Entonces, fíjense cómo la variación ambiental, es decir, la variación ambiental puede ser, por ejemplo, la temperatura, la fertilidad del suelo, todas las condiciones ambientales que externa, todo lo que no sea el genotipo, digamos, eso es el ambiente. Y fíjense cómo prácticamente no hay mucha variación fenotípica en cuanto a la altura, son todas casi uniformes, son bajas y altas, ¿sí? Pero es muy, 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 muy chica la dispersión. Cuando hay poca variación ambiental, fíjense como el promedio está aquí de altura, pero ya yo tengo una serie de individuos que están por debajo, por encima de la media con respecto a la altura, ¿sí? Lo mismo en el caso de las plantas altas. Y fíjense, cuando la variación ambiental es muy grande, esto se achata mucho más la curva y yo tengo una mayor dispersión respecto a la media. Entonces, el genotipo, fíjense que es exactamente el mismo, pero miren cómo varía en cuanto a la altura, el fenotipo. Yo voy a tener plantas muy, muy bajitas, plantas medianas y plantas un poco más altas, pero es el mismo genotipo. De igual manera acá, fíjense, yo tengo este genotipo, y fíjense cómo tengo la amplitud de variación respecto a la altura de la planta, ¿sí? Fíjense, una cosa es esto, cuando no hay efecto sobre el ambiente, que yo tengo prácticamente la planta con este genotipo que tiene una altura determinada y no varía mucho, y acá fíjense con el mismo genotipo, cuando la influencia del ambiente es muy alta, fíjense cómo yo tengo mucha variación respecto a la altura, dentro de este genotipo. Normalmente nosotros, fíjense, este es un gráfico de una distribución de frecuencias de altura. Imagínense ustedes si nosotros tomamos la altura de todos los alumnos de genética, ¿sí? Supónganse que sean 200 alumnos, tomamos las alturas y lo agrupamos, ¿no es cierto?, en alturas que difieran en 5 centímetros, ¿sí? Entonces acá vamos a tener alumnos que midan entre 1,56 m y 1,60 m, entre 1,61 y 65, y así sucesivamente. La mayoría se van a agrupar, ¿sí?, entre 1,70 y 1,75, que sería más o menos la media entre ambos extremos. Van a haber muy pocos individuos altos de 1,90 y también muy pocos individuos bajos de 1,56 m, ¿sí? O sea, esta sería cuando nosotros agrupamos las distintas alturas en clases fenotípicas, ¿sí? En este caso agrupando a 5 centímetros. Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra y disminuimos el rango en el cual agrupamos a
a las muestras, en vez de agrupar de a 5 centímetros, agrupamos de a 1 centímetro, ¿sí? 1,56, 57, 58, vamos a tener este tipo de distribución de frecuencia respecto a la altura, ¿sí? Fíjense cómo va tomando la forma este gráfico de frecuencia. La mayoría sigue agrupándose, ¿no es cierto?, en torno a la media, ¿no es cierto?, a unos 70, unos 75, y el resto, fíjense cómo disminuye hacia ambos extremos. Si yo aumento aún más el tamaño de la muestra, o sea, de alumnos, en vez de 200, paso a medir 2000 alumnos, fíjense cómo se transforma mi gráfico. La distribución, ¿no es cierto?, el gráfico de frecuencia pasa a ser prácticamente una distribución continua, en donde voy a tener acá la altura y la distribución. La mayoría van a estar agrupadas alrededor de la media, ¿sí? Y el resto van a estar a la izquierda o a la derecha de la media. Esto es lo que se transforma, ¿cierto?, nuestro gráfico de frecuencia en una distribución continua. Normalmente cuando nosotros estudiamos caracteres cuantitativos, se necesitan analizar muchos individuos. Y cuando digo mucho, estoy haciendo referencia a 2.000, 3.000, 4.000, en el caso de plantas, individuos que tenemos que analizar en la descendencia. Obviamente que para poder analizar y cuantificar este conjunto de individuos, porque son realmente muchos, utilizamos parámetros estadísticos, es decir, medidas estadísticas, para hacer después inferencias fenotípicas respecto a la composición o al comportamiento de un determinado rasgo cuantitativo. Ustedes esto ya conocen, ¿no es cierto?, de estadística. Los parámetros estadísticos más comunes que se utilizan, de hecho, en este tipo de caracteres, son la media y la varianza o el desvío estándar. La media, básicamente, ustedes saben que se calcula sumando todas las mediciones y se divide por el número total de mediciones que ustedes efectúan, ¿no es cierto? Eso le da la media. La varianza es básicamente la sumatoria de cada una de esas mediciones, ¿no es cierto?, respecto a la media elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, esa sería la varianza. Como es una medida cuadrática, normalmente se utiliza más el desvío estándar, que básicamente el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Para hacerlo más sencillo, el desvío estándar o la varianza, lo que nos indica o lo que nos da una idea es del grado de dispersión que yo tengo dentro de mi población respecto a la media, ¿sí? Y aquí abajo ustedes tienen tres curvas. Si nosotros comparamos la curva A con la curva C, ¿sí?, la celeste con la roja, fíjense que prácticamente tienen la misma dispersión, es decir, el mismo desvío estándar, fíjense, pero la diferencia está en la media. La celeste tiene la media 0 y la roja la media es 1. Es decir, que la diferencia entre estas dos poblaciones está en la media, ¿sí?, y no en el desvío estándar. Ahora bien, si yo comparo una población, la población A con la población B, que es esta otra acá abajo, fíjense cómo la población B tiene una dispersión mucho mayor de sus individuos respecto a la media, ¿sí? La media sigue siendo 0, pero acá la variación está en el desvío estándar, ¿sí? La media es la misma para la A que para la B. La diferencia entre ambas poblaciones está en el grado de dispersión de los individuos alrededor de la media. ¿Eso qué significa? Significa que la población A es mucho más uniforme que la población B. Como ustedes ven acá, esta es una gran diferencia con respecto a los rasgos
cualitativo, ¿no es cierto? En los rasgos cualitativos nosotros directamente contábamos y sacábamos proporciones. Aquí hay que usar una serie de elementos estadísticos, ¿no es cierto?, que nos permiten arribar a este tipo de conclusión respecto al comportamiento de estos genes, ¿no es cierto? Recuerden que estos son genes cuantitativos, son genes que son muchos genes que determinan un rasgo, ¿sí? Por ejemplo, yo le había dicho que estos genes se caracterizan por tener un efecto aditivo. ¿Sí? ¿Qué significa un efecto aditivo? Significa que cada alelo, imagínense ustedes que estamos hablando de del rendimiento de un cultivo, ¿sí? Que yo le dije que el rendimiento, que serían la cantidad de kilos de un determinado cultivo, está determinado por genes cuantitativos. Entonces, aquellos individuos que tienen mayor rendimiento, significa que tienen alelos, ¿no es cierto?, que aportan a ese carácter. En cambio, los que rinden menos, significa que tienen alelos que no adicionan a ese carácter, ¿sí? Esto ustedes van a ver bien ahora en los trabajos prácticos, mediante la resolución de problemas, en donde van a ver cómo es el comportamiento realmente y cómo es la segregación de estos genes que les acabo de mencionar. Acá tienen otro gráfico para ver la relación entre la media y el desvío estándar o la varianza respecto a la altura. Acá tenemos el fenotipo en el eje de las X, y acá tenemos la altura. Y fíjense, como les dije anteriormente, tenemos los tres gráficos tienen exactamente la misma media, ¿sí? Todos los fenotipos tienen aproximadamente la misma media. Pero fíjense, este gráfico tiene un desvío estándar, dice acá 0,25, ¿sí? El verde tiene 1, o sea, 4 veces más, y fíjense, esta otra curva tiene un desvío estándar de 4. ¿Qué significa? A medida que la varianza o el desvío estándar aumenta, la distribución, la dispersión alrededor de la media es mayor, ¿sí? En cambio, cuando el desvío estándar o la varianza es menor, la mayoría de los individuos tienden a agruparse alrededor de la media, muy cerquita de la media, y fíjense cómo la dispersión es muy poca. Para que ustedes puedan visualizar bien la diferencia entre la media y el grado de dispersión, ¿no es cierto?, alrededor de la media. Esto es importante cuando ustedes van a hacer algún tipo de selección, ¿no es cierto?, porque normalmente nosotros vamos a tratar de seleccionar a aquellos individuos que están cerca de la media, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más fácil seleccionar individuos en este tipo de poblaciones que en este otro tipo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque obviamente, si bien la media es de 10, pero si nosotros tomamos un individuo que esté por acá o por acá, nos vamos a alejar bastante de la media. Bueno, esto también ustedes ya lo conocen, fíjense dentro de lo que es una distribución normal, la relación que existe entre la media y el desvío estándar. Normalmente se dice que el 66% de una población se ubica entre más menos una vez el desvío estándar. El 95% se va a ubicar entre 2 veces, más 2 y menos 2 el desvío estándar, y el 99% de los individuos de una población se va a ubicar entre más 3 y menos 3 veces el desvío estándar. Bien, entonces hasta acá vimos el comportamiento y cómo es la segregación de estos caracteres, o de estos genes, que regulan a caracteres cuantitativos. Acá en esta pequeña tabla ustedes pueden ver las diferencias entre genes que tienen un comportamiento cualitativo y genes que tienen un comportamiento cuantitativo, ¿sí? Fíjense, cuando estudiamos caracteres cualitativos, fíjense, son caracteres determinados por unos pocos genes mayores o oligogenes. En cambio, la genética cuantitativa estudia caracteres determinados por muchos genes,
o poligenes, normalmente son genes pequeños, se dice, cada uno tiene un pequeño efecto y ese efecto es aditivo sobre el rasgo que controla. Otra diferencia entre ambas genéticas es la variación. Perdón. Como les mencioné al principio, la genética cualitativa o mendeliana, la variación es discontinua y nosotros podemos agrupar a los individuos en la F2 en clases fenotípicas. En cambio, la variación en la genética cuantitativa, ¿no es cierto?, es continua. ¿Sí? Hay clases fenotípicas que forman un rango continuo, un espectro continuo de fenotipos. En la genética cualitativa hay muy poca influencia ambiental, ¿sí? En cambio en la genética cuantitativa hay muchísima, muy grande la influencia ambiental. ¿Y esto por qué? Porque normalmente es un solo gen, entonces obviamente ese gen nada más va a estar influenciado por el fenotipo. Acá vamos a tener muchos genes y cada uno de estos genes va a estar influenciado por el ambiente. Entonces la importancia del ambiente es importante, ¿no es cierto?, en la genética cuantitativa. Para analizar entonces, o para realizar los estudios, se analizan cruzamientos individuales y se analizan sus descendencias, como yo le dije, como ustedes estudiaron en los estudios que hizo Mendel. En cambio, en la genética cuantitativa se analizan poblaciones, ¿sí?, muy grandes, y el paso de una generación se realizan a través de cruzamientos, digamos, en todas las combinaciones que uno pueda realizar. Como les dije anteriormente, también acá normalmente nosotros seleccionamos líneas, ¿no es cierto?, que tienen un fenotipo contrastante, como vimos anteriormente en el tubo, la longitud de la corola o en el tamaño de la mazorca, ¿sí?, de maíz. O sea, plantas que tienen un tamaño de mazorca de 10 centímetros y plantas o líneas que tienen un tamaño, ¿no es cierto?, de 20 o 25 centímetros. Obviamente siempre dentro de esas líneas que yo tomo como parental va a haber una pequeña variación que va a ser debida justamente al ambiente. El análisis, ¿no es cierto?, de la segregación en la genética cualitativa se realiza mediante conteo y proporciones. En cambio, el análisis genético, como vimos recién, en la genética cuantitativa se utilizan parámetros estadísticos de una población para poder realizar este tipo de inferencia fenotípica respecto al genotipo. Bien. Otro aspecto importante es analizar la heredabilidad de un carácter cuantitativo, ¿sí?, de un rasgo cuantitativo. Normalmente, para poder analizar si un rasgo cuantitativo es heredable o no es heredable, de manera artificial se procede a poner a los individuos, supónganse plantas, en condiciones controladas. Por ejemplo, una cámara de cultivo, en donde controlamos la luz, el fotoperiodo, la temperatura, la humedad, etc. Entonces, le damos exactamente las mismas condiciones a todas las plantas y de esa manera nosotros podemos determinar si un rasgo cuantitativo es heredable o no es heredable, ¿sí? Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos en la parte superior la generación parental, ¿no es cierto?, donde tiene una variación ambiental determinada, ¿sí?, la media, que está ubicada acá. Y acá tenemos distintas distribuciones de distintos descendientes. Fíjense, en el caso que sea heredable, nosotros tomamos de este sector, ¿sí?, dos individuos, hacemos un cruzamiento, obtenemos una progenie, y fíjense, si la curva está desplazada hacia la izquierda, como en este caso,
sale de este valor medio, yo digo que este carácter es heredable, ¿sí? Porque fíjense, la media cambió. De igual manera, si tomo individuos del otro extremo, hago cruzamiento, tengo la progenie, y fíjense, en esta curva roja se desplazó hacia la derecha. Es decir, que este rasgo es heredable. ¿Por qué? Porque yo en la progenie veo que la media se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de dónde yo elijo los individuos para hacer el cruzamiento. Si el carácter en cuestión no es heredable, fíjense, yo tomo dos individuos de este lugar, cruzo, obtengo una progenie, y fíjense, la distribución es exactamente igual a la parental, ¿sí? De la misma manera, si tomo individuos del otro extremo, cruzo, obtengo una progenie, miren cómo tengo exactamente igual, ¿no es cierto?, que la población parental. Entonces, este rasgo se dice que no es heredable. ¿Por qué? Porque la media no cambió respecto a la población original. Entonces, para hacer selección, normalmente nosotros tratamos de buscar individuos que al cruzar tengan este comportamiento o este comportamiento. Esto a nosotros no nos sirve, ¿por qué? Porque directamente no tenemos ningún progreso genético, o sea, siempre vamos a estar, si estamos hablando de rendimiento, no vamos a tener ni mejor ni peor rendimiento, siempre vamos a estar igual que la generación parental. Entonces, desde el punto de vista genético, nosotros, para selección, no nos sirve, ¿no es cierto?, este tipo de población. Entonces siempre tenemos que tratar de tener casos como estos, que haya, ¿no es cierto?, una mejora o no respecto a la media, ¿no es cierto?, y respecto al carácter que nosotros estamos estudiando. Fíjense que en este caso, si hablamos de rendimiento, se imaginan si la media está acá alrededor de 100, en este cruzamiento la media va a tener un valor de 80, y en este otro caso la media va a tener un valor de 120. Entonces tenemos para elegir y seleccionar y seguir avanzando. Esto nosotros vamos a ver también el mejoramiento genético ahora en cuarto año, con algunos casos, así que no se hagan mucho problema respecto a la heredabilidad, digamos. Entonces podemos definir a la heredabilidad en sentido amplio como la proporción de las variaciones fenotípicas de una población que es atribuible a factores genéticos, ¿sí? Entonces, el cálculo, esta es una fórmula que está acá, se representa con h al cuadrado, y acá ustedes ven cómo se determinan, ¿sí? La variación genotípica total dividida la variación fenotípica total, ¿sí? La variación fenotípica, ustedes saben que está determinado por la variación genotípica más la variación ambiental, o sea, el genotipo más el ambiente, ¿sí? Esa proporción, ¿no es cierto?, nos determina la heredabilidad. La heredabilidad entonces varía entre 0 y 1. 0 significa que la variación fenotípica entre los individuos se debe a diferencias genéticas, y 1 significa que toda la variación fenotípica está determinada genéticamente. Perdón, 0 significa que no está determinada genéticamente las diferencias fenotípicas, sino por el ambiente, y 1, a medida que nosotros nos acercamos a 1, vemos que las diferencias fenotípicas sí están determinadas genéticamente, o sea, los cambios se deben al genotipo y no al ambiente. Acá, para terminar, acá le voy a dar le voy a mostrar en estos gráficos la influencia que puede tener el ambiente, en este caso sobre la altura de las plantas. Son 4 gráficos, fíjense. Acá sobre este es que tiene la altura de la planta, y acá tienen el efecto ambiental que vamos a analizar, la temperatura. Fíjense, tenemos dos genotipos, genotipo 1 y genotipo 2. El genotipo 2 es más alto que el genotipo 1. A medida que nosotros incrementamos la temperatura, fíjense cómo no varía la altura en ninguno de los dos genotipos. ¿Qué significa esto? Que directamente la temperatura
que el ambiente, mejor dicho, no tiene efectos sobre los genotipos. En este otro gráfico, en el gráfico B, tenemos también altura de planta y el mismo efecto ambiental que sería la temperatura. A medida que yo incremento la temperatura, fíjense cómo se incrementa la altura. Y fíjense cómo en este caso, que es totalmente opuesto a este, directamente yo no tengo diferencia entre ambos genotipos. El genotipo 1 y el genotipo 2 tienen el mismo comportamiento, ¿sí?, ante el incremento de temperatura. O sea, hay respuesta a la temperatura, pero no hay diferencia genotípica. O sea, si bien son dos genotipos distintos, fíjense cómo el efecto de la temperatura me puede hacer variar el comportamiento genotípico, ¿sí? En realidad lo que varía es el fenotipo. En este gráfico de acá abajo tenemos, fíjense, la respuesta ante el incremento de temperatura. Tenemos que a medida que incremento la temperatura, se incrementa la altura en el genotipo 1 y también incrementa la altura en el genotipo 2. Pero ¿qué sucede? Yo mantengo la diferenciación genotípica, ¿sí? Desde el genotipo 2 siempre, ¿no es cierto?, tengo mejor respuesta con respecto a la altura a medida que incremento la temperatura con respecto al genotipo 1. O sea, es totalmente opuesto a esto, ¿sí? Acá yo tenía la misma respuesta positiva ante el incremento de temperatura, pero no veo diferencias genotípicas. Acá sí hay respuesta positiva, porque incrementa la altura de las plantas a medida que yo aumento la temperatura, y fíjense cómo yo puedo distinguir los dos genotipos. Y este es un caso, fíjense cómo puedo llegar a tener, ¿no es cierto? A medida, o sea, el efecto, cómo puede ser el efecto ambiental respecto a la altura. Tengo el genotipo 1, fíjense que yo a medida que incremento la temperatura, el genotipo 1 incrementa la altura, ¿sí? Y el genotipo 2 sucede lo inverso, a medida que incremento la temperatura, ¿sí?, la altura disminuye, o sea, el efecto es negativo. En cambio, sobre el genotipo 1 puede ser positivo. Estas son 4 variantes, ¿no es cierto?, que yo puedo llegar a encontrarme con respecto al efecto del ambiente. Fíjense que acá es un solo efecto a la temperatura, pero el efecto del ambiente sobre el comportamiento genético que controlan a caracteres cuantitativos es realmente muy, muy importante. De ahí el hecho, ¿no es cierto?, de que tengan este tipo de comportamiento los caracteres. Para poder localizar normalmente los genes que controlan a estos rasgos, como yo le dije anteriormente, el rasgo puede ser el rendimiento, puede ser el contenido de grasa en la leche, el contenido de proteína en un grano, ¿sí?, pueden estar determinados por 20, 30, 50 o más genes, ¿sí? Cada uno de esos genes tiene un efecto aditivo sobre el carácter. ¿Qué significa? Que cada alelo me va a ir aportando un poquito más al rendimiento, ¿sí?, del carácter o del rasgo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si es rendimiento en contenido proteico, a medida que yo tengo alelos que me aportan, ¿no es cierto?, positivamente el contenido de proteína, ¿no es cierto?, en ese grano va a ir aumentando también, por el efecto aditivo que tienen los genes. Estos genes, como yo le dije, están distribuidos en todo el genoma, no es que están localizados todos juntitos, están distribuidos a lo largo de todos los cromosomas de un individuo, de una planta, y para estudiarlo normalmente, como les dije, se utilizan poblaciones muy numerosas, utilizan métodos estadísticos, que actualmente hay software adecuado para este tipo de análisis, y la identificación de estos genes normalmente se realiza utilizando técnicas moleculares. ¿Qué significa técnicas moleculares? Significa que se analiza directamente el genotipo, ¿sí? El ADN, se hacen estudios a nivel de ADN utilizando diversas técnicas que actualmente existen, y se localizan lo que normalmente nosotros llamamos marcadores moleculares. Marcadores moleculares ligados a estos genes. ¿Qué significa? Que estos marcadores
un marcador es un fragmento de ADN que yo puedo visualizarlo en un gel de agarose, acrilamida, etc. Entonces yo puedo, si el marcador está, yo digo que ese individuo, o sea, analizando el ADN de esa planta, yo digo si esta planta tiene ese gen porque está el marcador, ¿sí? O sea que yo em, hago el seguimiento a través de este marcador de ADN que me indica que ese individuo tiene ese gen, ¿sí? Y así para cada uno de los genes. Yo les dije que recuerden que estos caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes. Entonces yo debería tratar de ubicar marcadores moleculares ligados a cada uno de estos genes. Normalmente se ubican o se tratan de localizar los marcadores moleculares, ¿no es cierto?, a alguno de estos genes. Es imposible prácticamente localizar marcadores para todos los genes. Pero con que yo tenga estos marcadores moleculares para que, supónganse, si ahí son 50 y puedo lograr 20, 25 marcadores, esto ya me permite seleccionar y hacer el seguimiento en distintas progenies para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la selección de individuos para la mejora genética. Este tipo de marcadores normalmente se llaman QTL, ¿sí? Q de queso, TL, que sería, es la sigla en inglés de Quantitative Trait Loci, ¿sí? O sea, son Loci son varios genes que codifican a caracteres cuantitativos. Bien, con esto terminamos. La bibliografía que yo les recomiendo está en el libro de Griffith, 2008, y en el capítulo número 18, digamos. Ahí están todas las figuras y todo lo que yo le acabo de mencionar. Bien. Si hay alguna pregunta... No, profe. Lo único, ¿podría volver al cuadro de heredabilidad, por favor? Un Sí, poquito, así hago mi apunte. ese. El siguiente, si puede ser. Ahí está, gracias. Ah, Profe, en la heredabilidad solo se tiene en cuenta entonces la media, si lo que varía es la varianza, no influye en nada, digamos. En realidad nosotros para seleccionar siempre utilizamos la media, ¿no es cierto? Acuérdense que nosotros estamos seleccionando, imagínense ustedes el rendimiento de un cultivo, ¿sí? Supónganse el cultivo de maíz que rinda 10 toneladas, ¿sí? 10.000 kilos. Entonces nosotros estamos tratando de mejorar ese carácter, ¿sí? Que sería el rendimiento de maíz. Entonces la media serían 10.000 kilos que tiene mi híbrido, digamos, que actualmente estoy utilizando. Y yo lo que quiero es seleccionar individuos o nuevos, para obtener nuevos híbridos que tengan un rendimiento mayor, ¿sí? Por ejemplo, 12 toneladas o 15 toneladas. Esa es siempre la media. Acuérdense que estos caracteres cuantitativos, yo me rijo por la media, ¿por qué? Porque alrededor de la media yo voy a tener mucha variación o poca, dependiendo obviamente del efecto ambiental sobre esos genes. Entonces, siempre es importante la media. Y también, obviamente, tener en cuenta la variación. Yo le voy a mostrar acá, fíjense acá lo que les decía. Fíjense cómo yo tengo la misma media, entonces a mí me conviene seleccionar en este tipo de población. Yo selecciono en este tipo de población, no me voy a equivocar, porque puedo tomar individuo acá o de acá, y siempre voy a estar muy próximo a la media, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo poblaciones o genes que tienen este tipo de distribución, ¿no es cierto?,
en donde la dispersión es mayor, es mucho más difícil seleccionar. Entonces, por eso es importante el seguimiento, obviamente, de la media, ¿no es cierto? Ingeniero, una consulta. En Sí, la filmina anterior a esta, hablamos de heredabilidad cuando la curva caía por izquierda o por derecha de sí, la media, y no así los que caían en la misma media. sí. Pero si caen en la misma media, ¿no quiere decir que heredan la misma información genética que los padres? Y ahí está heredando la información. En realidad, o sea, desde el punto de vista genético, fíjense que en este caso, el carácter se dice que no es heredable. Esta es una proporción, es un, serían los descendientes productos de un cruzamiento, ¿no es cierto?, entre dos individuos que están ubicados aquí, ¿sí? Yo cruzo dos individuos que están ubicados en este lugar y obtengo después una distribución así, en donde la media es idéntica a la media de la generación parental. Supónganse, para el rendimiento, que hablábamos recién, de maíz, obviamente yo no logro ningún progreso. Por eso se dice que el carácter no es heredable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna mejora respecto a la generación parental. En cambio acá, fíjense que cuando yo hago un cruzamiento entre dos individuos que tomo de la generación parental que están ubicados en este sector, fíjense cómo yo tengo esta curva de distribución de, imagínense la F2, en donde la media, fíjense, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, este carácter, por ejemplo, el rendimiento, obviamente acaba a rendir menos que la generación parental. Entonces, yo si estoy buscando mejorar o incrementar el rendimiento, yo tengo que tomar individuos de este sector, ¿sí? Y lograr tener que la media se desplace a la derecha de la generación parental. Si yo estoy buscando, por ejemplo, que un cultivo sea menos susceptible a a un imagínense, a una enfermedad, entonces yo posiblemente seleccione en este sector, ¿sí? Y no en este. Si busco mejorar por rendimiento, tengo que venir aquí. Entonces, eso significa hacer que un carácter sea heredable o no. Cuando yo cruzo, digamos, padres de mi generación parental y obtengo curvas de este tipo, yo digo que el carácter es heredable. ¿Por qué? Porque me mejora o me empeora, digamos, o sea, la media se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha de la generación parental. En cambio, en estos casos, fíjense que tomando de este extremo o del otro, la media, ¿no es cierto?, de la generación F2 es idéntica a la generación parental. Entonces yo digo que este carácter no es heredable, ¿sí? Sí, lo que pasa es que a mí el gráfico me da a entender, si obtiene el mismo resultado, va a heredar los mismos caracteres. ¿Por qué? Porque va a obtener el mismo rinde. Es decir, va a expresar las mismas características que su descendencia, que es la generación parental. Y Sí. si se mueve el gráfico, quiere decir que hubo alguna variabilidad, ya sea por el ambiente o genéticamente. Eso es lo que me da a entender el gráfico. Por eso la pregunta. No, Profe, porque vos estás tomando profe, acá, quería, profe, vos estás tomando una generación parental en donde si vos tenés descendientes, ¿no es cierto?, después de cruzar que sean así, tenés que modificar el genotipo de los parentales, tomar otra generación parental. Esta población, ¿no es cierto?, o estos padres no te sirven porque nunca vas a lograr una mejora para el carácter que vos estás analizando. Sí, sí, entendía eso. Solamente me confundía al decir que no heredan o heredan las cosas de los padres. No, en este caso Gráfico. En este caso, heredabilidad, por eso está el concepto acá, ¿no es cierto? O sea, la heredabilidad en realidad está influenciado, o sea, está influenciado por el ambiente y básicamente está relacionado con la variación fenotípica, que en este caso sería el rendimiento, ¿no es cierto?, que nosotros atribuimos a factores genéticos y no a factores ambientales, ¿sí? Porque la variación ambiental siempre va a estar presente.
Muchas veces yo puedo tener plantas, como vimos acá. Fíjense que yo puedo tener plantas que sean mayores, de mayor tamaño que la media. En este caso el tubo, ¿no es cierto?, la corola, o menor. Pero esta variación acá es pura y exclusivamente ambiental. Igual que acá, esta variación que hay acá, dentro de este grupo de plantas, es ambiental. Acá también es ambiental. Pero la diferencia entre este grupo y este otro grupo, las diferencias son genéticas, ¿sí? ¿Y cómo lo observo yo? Acá en la F3. Fíjense cómo segrega en la F3, ¿sí? De esa manera. Por eso yo, igual de todas maneras, fíjense que acá hay también variación ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variación genética sería lo que yo observo aquí, ¿sí? Toda la curva, ¿no es cierto?, en cuanto a tamaño. Si yo hablo de rendimiento, voy a tener plantas que me van a rendir menos, la mayoría va a estar cerca del promedio, y después plantas que me van a rendir mucho más. Entonces, yo siempre voy a estar alrededor del promedio. Si yo busco rendimiento, y acá voy a ir hacia atrás, si me disculpan acá, fíjense, y le incorporo este concepto que ustedes van a ver en los prácticos, el concepto de lo que se llama herencia transgresiva, ¿sí? En este gráfico, fíjense, yo le decía que en la F2, acá tenemos dos líneas, o dos grupos de planta, esta que tiene mazorcas de maíz, ¿no es cierto?, cortas, y estas largas. Fíjense como el promedio es 15, pero la variación acá puede estar entre 10 y 20 dependiendo del ambiente. Aquí también el promedio es 30, pero puede estar entre 25 y 35. La diferencia entre ambos es genética, ¿sí? Pero dentro de esta diferencia que yo veo acá es ambiental. La F1, fíjense como el promedio está aquí, ¿sí?, es intermedio, y en la F2 yo observo toda la gama de fenotipos posibles. Fenotipos que van a estar por debajo de la media y más parecido a este parental, y fenotipos que van a estar por el otro lado de la media, más parecido a este otro parental. Estas diferencias que yo observo acá, como les mostré anteriormente, son genotípicas, ¿sí? Serían esto que yo veo acá, ¿sí? Son genotípicas, no ambientales. Bien, miren cómo acá también hay un grupo de individuos que puede llegar a tener medidas inferiores al parental. Fíjense que yo tenía, acá variaba entre 10 y 20. Y en la F2 aparecen individuos que miden 6, que tienen mazorca de 6 centímetros, ¿sí? Y también, fíjense, individuos que tienen mazorca de 39 centímetros. Es decir, que es mayor a la variación que yo observaba aquí dentro de este parental. Esto se llama herencia transgresiva. La palabra misma le indica transgresor, que uno transgrede, que sobrepasa, ¿no es cierto?, a los parentales, sería acá, sobrepasa. Si hablamos de rendimiento, acá en este caso la longitud, fíjense que tiene 39 centímetros y acá tiene 6 centímetros, o sea, es menor, ¿no es cierto?, a este parental, y acá tengo individuos que tienen tamaño de mazorca mayor a este otro parental. Entonces, el mejoramiento genético siempre nosotros tratamos de buscar, si estamos buscando rendimiento, yo tengo que seleccionar estos individuos, que se ubican aquí, ¿sí?, que tienen herencia transgresiva. Eso van a ver en los prácticos, y van a ver que tienen una combinación genotípica distinta a los padres. ¿Qué significa distinta? Que estos individuos que están aquí, ¿no es cierto?, tienen más alelos que le aportan al rasgo, ¿sí? Acuérdense que cada alelo o de cada gen tienen un efecto aditivo. En este caso, adiciona kilos, ¿sí? Adiciona o tamaño al tamaño de la mazorca, como en este caso. Entonces, siempre se trata de seleccionar acá, que es más o menos lo que trata de explicar este gráfico de heredabilidad, ¿sí? Entonces, si yo veo que todo es igual que los padres, yo digo que obviamente tengo que cambiar acá arriba. Si yo tengo curvas en los cruzamientos que hago de este tipo, que no muestran diferencia respecto a la generación parental, yo tengo que cambiar mis padres, los que intervienen en la generación, usar otras líneas, ¿sí? Tengo que tratar de lograr esto.
que sean más o menos, que desplazar la media hacia algún lugar. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuánto se va a desplazar? O sea, lógicamente vamos a querer aumentar el rendimiento, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos aumentando, ¿hasta cuánto se va a seguir aumentando? Porque va a llegar un momento que no aumenta más, creo. Exactamente. Va a llegar un momento que no va a aumentar más. Imagínense ustedes un carácter que está determinado por 5 genes, ¿sí? 5 genes. Cada gen tiene 2 alelos. No vamos a hablar de alelos múltiples, nada. Para no complicar. Cada gen, 2 alelos. Entonces, acá un alelo, ¿sí? que aporta, que adiciona, y un alelo que no adiciona. ¿Sí? Entonces, que podría ser el que no adiciona, llamémosle recesivo, y el que aporta al carácter sería el alelo dominante. Bien, si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a suponer que hablemos de rendimiento. Todos los cultivos o cualquier planta de base tiene un rendimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que de base el rendimiento sea 100 kilos, ya sea el que menos rinde y el que más rinde. Ahora bien, si yo digo que está determinado por 5 genes y que el alelo dominante es el que adiciona al rendimiento y cada alelo aporta, imagínense, por así decirle, 10 kilos al rendimiento. Tenemos planta de 100 kilos. Entonces, si son 5 alelos dominantes, ¿sí? Y cada alelo aporta, son 5 genes, perdón, tendríamos 10 alelos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos alelos aporta 10 kilos, por 10 tendríamos 100 kilos. Entonces, aquel individuo que tenga los 5 alelos dominantes va a presentar un rendimiento de 200 kilos. Aquel individuo que tenga los 5 alelos recesivos va a presentar el rendimiento de 100 kilos, que era lo de base, digamos. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que el alelo dominante, ¿no es cierto? El alelo va adicionando al rendimiento. Lo máximo que puede rendir esta planta con 5 alelos, con 5 genes, perdón, y 10 alelos, son 200 kilos. Ese sería lo máximo. Ahora, como dijo bien el alumno, ese sería lo máximo para este caso. ¿Qué debo hacer yo si quiero incrementar aún más el rendimiento? Incorporar otro gen, ¿sí? En vez de 5, que sean 6 genes. Entonces yo voy a tener la posibilidad de incrementar, por ejemplo, 20 kilos más, porque voy a tener 2 alelos dominantes más, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, obviamente para incorporar otro gen, yo tengo que hacer un cruzamiento nuevamente, ¿no es cierto?, de la generación parental, buscar otro padre, ¿no es cierto?, que tenga mejores características, cruzarlo y tratar de encontrar individuos que me aporte ese gen. Entonces, una vez que yo tengo ese gen incorporado, en vez de 5 genes, ¿no es cierto?, que serían 10 alelos, porque cada gen tiene 2 alelos, voy a tener 6 o 7 genes. Entonces voy a tener 12 o 14 alelos, ¿sí? Y acuérdense que los alelos dominantes son los que van adicionando al carácter. Una planta, por ejemplo, que tenga 5 alelos dominantes y 5 recesivos, ¿no es cierto? Yo voy a poder multiplicar 5 por 10 son 50, o sea que la planta va a rendir más 100 que tenía de base, sería 150 kilos, ¿sí? Ese sería un individuo que tenga 5 genes con 5 alelos dominantes, ¿sí? Entonces, en cambio, si el individuo tiene, como le dije, los 10 alelos de los 5 genes dominantes, ese individuo va a duplicar su producción, digamos. O sea, ¿por qué? Porque los alelos dominantes son los que le van adicionando. Por eso este tipo de genética se llama también genética aditiva, tiene un efecto aditivo sobre el carácter. Mejora o empeora, digamos, dependiendo de lo que uno busque. ¿Se entendió más o menos? En los Sí, pero
En el práctico ustedes van a hacer ejercicios con esto, y ahí se va a ver bien reflejado, porque van a trabajar con los genotipos, digamos, y van a ver, van a poder observar bien cómo es el mecanismo. Es muy sencillo, muy, muy sencillo. De hecho, si ustedes revisan la guía de trabajos prácticos, se van a dar cuenta cómo es, que de hecho les recomiendo que lean la guía antes de ir al práctico, porque lo van a aprovechar mejor. Recuerden que este comportamiento es totalmente distinto al mendeliano, ¿sí? O sea, también se estudia en progenies, o sea, van a tener que cruzar dos padres, van a tener la F1, la F2, etcétera, etcétera. Pero se trabaja con muchos individuos. Entonces, son muchos genes que están involucrados en ese carácter. Es muy distinto a lo que ustedes estudiaban hasta ahora, que era un gen con dos alelos nada más, ¿sí? En el caso de una planta diploide, siempre se manejaban con dos alelos. O ondihíbrido, dos genes distintos, pero cada gen para un rasgo. Acá son muchos genes para el mismo rasgo, es decir, para el mismo carácter. Fíjense que yo le hablo de contenido de proteína y pueden haber 50 genes. En cambio, el mendelismo siempre era un gen para un carácter, ¿sí? Dos genes, ya hablábamos de híbrido, pero un gen era para altura de planta, el otro gen era para color de flor. O sea, son rasgos diferentes. Acá no, acá son genes distintos, pero que aportan o que controlan el mismo rasgo, ¿sí? El mismo carácter. Esa es la diferencia entre la genética cuantitativa y la cualitativa. Como les dije anteriormente, acá van a ver en el Griffith, ahí está bastante detallado, digamos. Yo en el caso de heredabilidad les comenté de manera muy sintética, porque bueno, el mejoramiento genético vamos a ver más profundamente, y con ejemplos, digamos que por ahí es más importante los ejemplos que la fórmula en sí, ¿no es cierto? La fórmula no dice nada, pero sí cuando se trabaja ya con ejemplos. ¿Estamos? ¿Tienen alguna otra preguntita? No, profe, gracias. No tengo ninguna, bueno, ya está vacío. Bueno, como les dije anteriormente, en el práctico van a tener la posibilidad de aplicar estos conceptos y sobre todo de entender un poco más la diferencia con respecto a la genética de Mendel, digamos. Como le dije anteriormente, la mayoría de los genes de interés están determinados por genes que tienen este comportamiento, es decir, el comportamiento cuantitativo. Por lo tanto, es muy, muy difícil, digamos, no es fácil hacer estudios. ¿Por qué? Porque, como ya les dije anteriormente, se trabaja con poblaciones muy grandes, muchos individuos, en el caso de las plantas. En cambio, los caracteres cualitativos se trabaja con muy, muy pocos individuos. Entonces, es mucho más sencillo hacer el análisis genético de un carácter cualitativo. Pero, de hecho, como la mayoría de los caracteres de interés agronómico, como les dije anteriormente, el rendimiento de los cultivos, el largo de la fibra, contenido de distintos componentes de los granos, son todos caracteres que están influenciados por muchos genes. Es decir, que tienen un comportamiento como le acabé de mencionar. De ahí la importancia que tiene realmente para nosotros, los ingenieros agrónomos, la genética cuantitativa. Así que bueno, espero que aprovechen la clase práctica, y bueno, ahí con los profesores también pueden sacarse más dudas. Si no hay más preguntas, entonces finalizamos. Yo dentro de 2 semanas creo que voy a tener otra clase con ustedes de otro tema, así que bueno, nos veremos en esa oportunidad. Profesor, Vale, una consulta. ¿Las próximas teorías van a estar subidas en video o van a ser así No, presenciales? las teorías que doy yo van a ser todo así en vivo, digamos, o sea, A eso me refería en vivo, sí. sí, yo creo que son 3 clases, o 2 clases más me quedan, van a ser en vivo. No me gusta grabar y mirar mi grabación, sino que prefiero interactuar más con los alumnos, así que por eso
elijo de esta manera, pero cada profesor elige su forma de dar sus clases. De todas formas, la clase esta está siendo grabada y después va a quedar también ahí en el aula virtual, para que ustedes los tengan. Bueno, gracias, profe, hasta luego. Bueno, muy bien, hasta luego, entonces nos vemos la próxima. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Nos vemos.